Bueno, pues bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar un fragmento muy personal, casi visceral, diría yo. Se titula Me hartaron los salesianos. Es un texto breve, sí, pero la verdad es que viene cargado de sentimiento. Sí, exacto. Partimos de una fuente que es, bueno, pura expresión de frustración, ¿no? El autor lo que hace es canalizar una crítica muy directa hacia los salesianos, bueno, una congregación católica conocida por su labor educativa, claro. Sí, muy conocida. Pero desde una óptica totalmente individual. Nuestra misión hoy es, pues eso, desgranar un poco esa mezcla de emoción y de crítica que hay ahí. Me llama mucho la atención ya de entrada esa frase que abre y casi cierra el texto. ¿Quién lo va a creer? Mezcla de sudor y ternura. Que nos sugiere qué puede haber detrás de esa contradicción aparente. Pues, a ver, podría apuntar quizá a la complejidad de la relación que tuvo, ¿no? Quizás fue una mezcla de experiencias duras, el sudor, vamos, con algún resto de afecto o idealismo inicial, la ternura. Ya, podría ser. El texto, fíjate, menciona de pasada a familias chilenas conocidas como los Mate y su conexión con otros grupos religiosos, los Legionarios de Cristo, por ejemplo, que es otra congregación. Aunque el autor mismo aclara, y esto es importante, que eso no significa necesariamente que la orden en sí fuera rica. Es más bien como un telón de fondo social que enmarca la historia, pero el foco es claramente personal. Claro, el foco es ese hartazgo, un hartazgo tremendo, diría yo. Habla de sonrisas fáciles, de hipocresía, ¿no? Y da nombres, bueno, apodos, como el de un profesor al que llama el toro. La carga emocional ahí es muy palpable. Muchísimo, sí. La intensidad es, bueno, llega al punto de que se imagina una confrontación muy directa, muy cruda con esa figura. Uf, Utiliza un lenguaje realmente fuerte que, bueno, citamos textualmente solo para reflejar esa vehemencia del autor: toro, maricón sonriente y mojigato de los curas. vaya. Es una muestra muy clara del nivel de resentimiento que debía de tener acumulado. Insistimos siempre, claro, que estas son las palabras y la perspectiva del autor del texto original. Nosotros solo lo analizamos. Desde luego. Pero lo que me parece realmente interesante es cómo salta de esa rabia tan personal, tan concreta, a una reflexión, bueno, mucho más amplia, ¿no? De repente mete a Nietzsche en la conversación. ¿Cómo funciona ese puente en el texto? ¿Cómo lo ves? Pues sí, es un salto bastante significativo, la verdad. Se apoya en Nietzsche, efectivamente, para reforzar su idea de que la fe y, por extensión, todas las estructuras religiosas son, bueno, inventos, en sus palabras. Inventos, vale. Pero ojo, que no se queda ahí, no se detiene solo en la crítica a la religión, amplía esa noción, la lleva más allá. Justo. Ahí es donde dice que vivimos en una especie de limbo de los inventos. Políticos, religiosos, sociales, e incluso llega a hablar de una matrix mental. ¿Cómo podemos entender eso de la matrix mental en su contexto? ¿Qué querrá decir? Pues mira, yo creo que usa esa metáfora, la de matrix mental, para describir como un entramado, ¿sabes? Un sistema de creencias y de, bueno, de sistemas políticos, religiosos, sociales, que según él se sostienen unos a otros Ajá. a través de leyes, de normas, de decretos. Siente que toda esta red es la que conforma nuestra realidad y que, desde su punto de vista, claro, corroe nuestro entero globo terráqueo. Es una generalización muy potente. Muy potente, sí. Y que nace, fíjate, de su vivencia particular de desencanto. Ahí está la clave, creo yo. Cómo transforma una herida muy personal en una crítica sistémica, casi. Radical. Y el texto cierra, bueno, reafirmando el peso de sus palabras, dice, me grabo en el bronce, que es una imagen fuerte, y luego está esa referencia un poco oscura, ¿no? A alguien llamado Demente, que según dice sigue caminando impune, deja cabos sueltos. Cierto, deja cabos sueltos. Entonces, recapitulando un poco, lo que hemos analizado es, pues eso, una catarsis personal muy potente contra una institución religiosa concreta, los salesianos. Mm. Escala que se eleva hacia una crítica ya filosófica sobre la naturaleza, bueno, construida, inventada, diría él, de nuestras realidades sociales y políticas. Y todo ello envuelto en esa idea inicial de sudor y ternura. Quedan incógnitas, sin, como quién es ese Demente. Pero el hilo conductor parece claro, esa conexión entre una experiencia personal muy fuerte
y un escepticismo radical hacia los sistemas establecidos. Lo cual nos lleva a una reflexión final, quizá. ¿De qué manera las decepciones personales, los desencantos con instituciones concretas, pueden moldear o incluso radicalizar nuestra visión sobre otras estructuras de poder o sobre sistemas de creencias más amplios? Claro. Este texto sugiere una conexión muy directa entre la emoción individual, el sentimiento y la crítica generalizada. ¿Es esa una dinámica habitual? ¿Es así como formamos nuestra visión del mundo a menudo? Una pregunta interesante que queda en el aire.